Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig que en su sección El Anaquel, Libros de Filosofía Judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente vamos a colocar otro libro, otro volumen en nuestra biblioteca imaginaria, en nuestro anaquel infinito de libros de pensamiento y filosofía judía. En este caso se trata de un volumen muy novedoso, un volumen que plantea una serie de cuestiones eh, que nos obligan a repensar ciertos modelos para leer el pasado cultural y la historia, conceptos y del pensamiento judío, sobre todo europeo. Se trata del libro de la investigadora y profesora Sara Bobik Segev. Es investigadora en el Instituto de Estudios Avanzados Maimónides de la Universidad de Hamburgo, en Alemania, y este libro tiene por título Home's Away from Home, algo así como hogares lejos del hogar, vamos a explicar por qué, y luego pertenencia judía al París-Berlín, a París, Berlín y San Petersburgo en el siglo XX. Está en inglés, está editado por la editorial Stanford University Press en el año 2018. Bueno, vamos al tema central del libro porque tiene una tesis muy fuerte, muy seductora, muy interesante, una hipótesis muy útil para solucionar algunos atolladeros, algunos dilemas en que se encuentra una venerable, antigua y venerable discusión en el campo del pensamiento judío, que es este polo a veces tramposo, engañoso, entre asimilación, integración, autopercepción judía en el siglo XIX y en el siglo XX, sionismo, movimientos revolucionarios, campo cultural, identidad. Bueno, de Leo Strauss a Hannah Arendt ha sido un tema de reflexión y de pensamiento. Precisamente en este sentido, quizás una de las primeras herramientas más útiles que hoy se siguen explotando, en el buen sentido, explotando por los estudiosos, los scholars, es la distinción arendtiana entre judaísmo y judeidad, entendiendo por esta última judeidad eh, el concepto bajo el cual se tiene que comprender el mundo de la vida judía a partir del siglo XIX en Europa, pero también el modo en que los propios judíos se autoperciben, construyen sus propios modos de autoidentificación. Esto significa que, en términos de Arendt, la judeidad no va a estar caracterizada por algún tipo de contenidos particulares, religiosos, biológicos, de género, no. Va a estar identificada por ciertos rasgos. O sea, eh, la nominación de judío, judía, va a estar vinculada más con judeidad, con ciertos textos
incluyen psicología, fisionomía, costumbres, modos de ser, no contenidos de conciencia, y no doctrinas, no creencias. El judaísmo se va a acercar, o la identidad judía se va a acercar a una cuestión, si se quiere, más literaria, sociológica, fisionómica, cultural. Ahora, como dije, quizás fue uno de los, no sé, en mi opinión, una de las nociones más fértiles, ¿no? Más fructíferas, más útiles. Luego, otros, como nombré, Leo Strauss, hablaban del atolladero, del dilema entre la asimilación y la ortodoxia, como una especie de alternativa de hierro, y como un impasse, un lugar del que era muy difícil salir. Lo interesante y novedoso y yo diría brillante del trabajo de la profesora Sara Bobik-Segev, que recoloca los términos de la discusión y presenta un nuevo elemento que son, digamos, los espacios de socialización judía, los espacios en que los cuerpos judíos se reúnen, los nuevos espacios, el café, la ópera, el restaurante, los clubes, las ligas, la educación informal, y comienzan a ser o comienzan a constituirse como estructuras de encuentro donde de alguna manera se forja, se construye una identidad que no necesariamente es religiosa, pero que mantiene la distinción, en los términos de Bourdieu, la distinción judía, podríamos hablar, ¿no? Entonces, se trata, por decirlo de alguna manera, con Bobby Segev, de un momento clave en la creación del individuo judío, ¿no? Un momento en que las formas y estructuras de la autoridad religiosa, familiar y comunitaria fueron reemplazadas y subsumidas bajo las necesidades y preocupaciones del individuo. Aparece sobre todo el individuo y también aparece el consumo. Un contexto del que estamos hablando, de los matrimonios mixtos sin conversión, permitieron a los judíos abandonar la comunidad judía, pero sin unirse a otro grupo religioso, alterando la definición, la composición de la comunidad. De modo que acá tampoco se trata de la emancipación, como decía, sino, esto es clave en el libro, la creación de nuevos espacios. Mencioné el café, los cafés, ¿no? Que constituyen un lugar de identificación, sobre todo conocemos la historia de los cafés de Viena. Sin embargo, la autora va a tomar 3 ciudades, no Viena, Berlín, San Petersburgo y París. Y en este sentido es importante, no solo este libro trae como una cuestión interesante estos espacios nuevos de socialización como suerte de dispositivos en la construcción de la identidad judía, de la nueva identidad judía, el término identidad, entre comillas, ¿no?
debilitándolo lo suficiente para no entenderlo de una manera exageradamente fuerte. El otro elemento es la autora se opone a una tradición teórica heredada dentro del pensamiento de estudios judíos que consistía en oponer de manera tajante, diametralmente opuesta, los Juden, los judíos del este, a los judíos occidentales, ¿no? Los judíos del este como tradicionalistas, idillistas, de alguna manera ajenos a los procesos de la modernidad, contrastados con los judíos occidentales. Y lo que muestra que hubo una gran porosidad, hubo mutuas prestaciones entre ambos mundos, entre ambos universos. Como dijimos, los cafés, los restaurantes, los hoteles, ¿no? Con sus salas de reuniones, salones para reunirse y celebrar, el alquiler de salas en hoteles, los campamentos para niños, otro elemento fundamental, es decir, se trata de espacios de ocio y sociabilidad, no eran neutrales, los ser de ocio y sociabilidad de ningún modo, sino que tuvieron fuerte papel en la individuación de las comunidades judías. De modo que esta tensión sobre los establecimientos de ocio como un lugar de convivencia es fundamental, y por eso también es interesante que en la misma época aparecen una serie de reacciones ya desde el siglo XVIII, donde se criticaban los placeres, los bebedores de vinos, las actitudes epicúreas, placenteras, distractivas. Por ejemplo, la autora cita a algunas declaraciones, por ejemplo, del rabino neortodoxo Samson Rafael Hirsch, que en su ensayo La religión aliada del progreso, declaraba que desde principios de siglo la religión judía antigua había sido a ellos antigua, ¿no? Se refiere a las nuevas tendencias, a este nuevo fenómeno de constitución, los espacios y esta forma de constituir identidades en Europa, estas que no encajaban, esta nueva identidad, con los tradicionalistas, con sus levitas y vestidos de noche. En cambio señalaba los clubes y fraternidades, los bailes, enumeraba cenas, enumeraba conciertos, salones, ¿no? Donde decía Samson Hirsch que el viejo judaísmo estaba fuera de lugar. De modo que en la propia reacción hacia la emergencia de estos nuevos espacios, unido a la constitución de nuevas formas de autopercepción e identidades, podemos ver la relevancia de esta revolución, de este fenómeno, que de alguna manera desafiaba a las autoridades de las élites religiosas e intelectuales más antiguas. Como dije antes, el triángulo es París, Berlín y San Petersburgo, aunque también de algún modo va a ser incluido Leningrado. El hermoso libro de Marshall Berman, Todos los sólidos se desvanecen en el aire, ya había señalado la modernidad de San Petersburgo, pero daba suelto esto que nos invita a repensar la profesora Sara Bobik-Segev. De manera que recomendamos mucho este libro, que me parece esencial para volver a pensar
no solo desde un punto de vista histórico, sociológico, histórico, filosófico, sino también las alternativas por las que hoy transitamos, a veces trágicas, de la constitución de lo que podemos llamar el espacio judío, ¿no? Siempre es una alternativa en lugar de pensar formas de identidad y ontología fuertes. Pues sin duda es un libro sorprendente por lo que nos cuentas, así que tomamos nota de tu recomendación. Ya saben, está en inglés, eso es una limitación para algunos oyentes, pero aquellos que se atrevan a aventurarse, pues tienen seguramente mucho que agradecer a esta escritura. Muchas gracias, Pablo, y hasta la próxima entrega de este Anaquel, al que seguiremos hablando de libros. Gracias a ti, Jorge.